Soto Santiago. Muy buenas tardes, ministros, compañeros del cuerpo místico de Cristo nuestro Salvador. Es una bendición y privilegio grande estar con ustedes aquí en esta ocasión, luego de unos años que no pasaba por acá, y en esta ocasión he tenido la oportunidad y privilegio de estar con ustedes aquí en Pachuca, en donde Pachuca de Soto, Hidalgo, donde hay grandes bendiciones de parte de Dios para los ministros y también para todas las personas de todo este estado y de toda la República Mexicana. Nos hablaba, pueden tomar asiento, nos hablaba el misionero Miguel Bermúdez Marín acerca de la Virgen María y la palabra que le fue dada de parte de Dios a través del ángel Gabriel, y ella dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios expresada en forma de palabra para una persona o para el pueblo. Toda la voluntad de Dios siempre ha sido expresada por medio de su palabra. No sé si tienen algún libro de las edades por ahí, alguno. Vamos a ver algo aquí. Donde nos dice: acerca de la Virgen María, dice, páginas 186 y 187, pero ahora vamos a ver, dice: el primer hijo, Adán, era una palabra simiente hablada de Dios. Le fue dada una esposa para reproducirse. Para eso le fue dada la esposa para reproducirse, para producir otro hijo de Dios. Pero ella cayó. Ella cayó por mezclarse. Ella hizo que él muriera. Al segundo hijo, Jesús, también una palabra simiente hablada de Dios, le fue dada una novia, así como fue con Adán. Pero antes de que él se pudiera casar con ella, ella también había caído. Ella, como la esposa de Adán, fue puesta a prueba para ver si creería la palabra de Dios y tendría vida, o dudar la palabra y morir. Ella dudó, dejó la palabra y por eso murió. De un grupo pequeño de la verdadera simiente de la palabra, Dios presentará a Cristo una novia amada. Ella es una virgen de la palabra. Ella es una virgen porque no conoce ningún credo ni dogma hecho por el hombre. Por y a través de los miembros de la novia será cumplido todo lo prometido por Dios, que habría de ser manifestado en la Virgen. O sea, que la iglesia novia del Señor no va a estar esperando que Dios cumpla lo que Él prometió por medio de otras personas que no sean los miembros de su iglesia novia.
son los instrumentos para el cumplimiento de lo que Dios prometió. La palabra de promesa vino a la Virgen, y esa palabra prometida era Él mismo, quien habría de ser manifestado. Dios fue manifestado. Él mismo actuó en ese tiempo y cumplió su propia palabra de promesa en la Virgen. Y ahora, Él mismo obró, actuó y cumplió en la Virgen lo que Él había prometido. Fue un ángel quien le había traído el mensaje, y el mensaje de ese ángel fue la palabra de Dios. Isaías 9:6, Él cumplió en ese tiempo todo lo que estaba escrito acerca de Él, porque ella aceptó su palabra. O sea, para que Dios cumpla lo que Él prometió, hay que aceptar su palabra prometida, lo que la palabra, donde está lo que Él ha prometido. Hay que aceptar lo que Él prometió. Dice: los miembros de la novia le amarán, y ellos tendrán sus virtudes, porque Él es su cabeza, y todo poder le pertenece. Ellos están sujetos a Él, así como los miembros de nuestro cuerpo están sujetos a nuestra cabeza. Y ahora, vean ustedes, será una iglesia novia que ha aceptado la palabra de Dios enviada por medio del ángel de la séptima edad, a través del cual le habló cosas que Dios va a cumplir en medio de su iglesia, y las va a cumplir en medio de aquellos que estarán aceptando eso que Dios prometió, y para aceptarlo tienen que creerlo. Una cosa que hizo que la fe de María creciera, subiera a un nivel en donde pudiera decir: hágase conmigo conforme a tu palabra, fue que el ángel le habló acerca de la parienta de María, Elizabeth, y del niño que había concebido. O sea, que le habló del precursor. Por eso, para subir la fe, entonces le habló el ángel del precursor, y por eso ustedes encuentran también todas las cosas que fueron habladas acerca del precursor, lo cual sube la fe de la iglesia novia. Y entonces ya las personas saben que si Dios obró así con el precursor, cumpliendo las promesas de enviar un precursor para preparar al pueblo para la venida del Señor a su iglesia en el día postrero, entonces va a cumplir también lo que ha prometido para su iglesia para este tiempo final. Si cumplió la promesa de enviar un mensajero, un Elías, precursando el camino, pues tiene que venir aquel al cual Él le preparó el camino, y tiene que venir de acuerdo a cómo fue hablado por el Espíritu de Dios a través de ese precursor, a través de ese ángel, porque fue enviado de la presencia de Dios ese ángel para la séptima edad, como los otros ángeles fueron enviados también de la presencia de Dios, los cuales son los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus que están delante de Dios. Y ahora, para nuestro tiempo, todo lo que habló el Espíritu Santo por medio del precursor tiene que hacerse una realidad en la iglesia, no en la séptima etapa o edad de la iglesia, sino en la edad de la piedra angular. Y para que se haga una realidad, ¿qué dijo María? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Por lo tanto, la iglesia novia de este tiempo dice: hágase conmigo conforme a tu palabra, a la palabra que Dios habló a través del ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia. Tiene que ser conforme a como fue hablado.
Dios no puede hablar una cosa que va a ser de esta forma y después hacerla de otra forma. Si tuvieran el libro de los sellos ahí, les leería lo que Él dijo que será. Yo veo la última página para saber en qué página voy a buscar después. Este está de acuerdo al que yo tengo. Fue dicho que en la página 131, y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y entonces recibió un nuevo nombre. Por estas razones que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada, será revelado en los truenos. O sea que los truenos, que es la voz de Cristo, el ángel fuerte, el Espíritu Santo, el ángel que desciende del cielo y clama como cuando ruge un león. O sea, no clama como cordero, no habla como cordero. O sea que lo que habla no está en el mensaje del Evangelio de la gracia, porque el Evangelio de la gracia presenta a Cristo como el Cordero de Dios. Clama como cuando un león ruge, y el mensaje que revela a Cristo como león es el mensaje del Evangelio del Reino. Lo presenta como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. En ese mensaje es que es dado a conocer el misterio de Cristo con un nombre nuevo. Y es bajo ese mensaje que viene toda la revelación del misterio del séptimo sello, del misterio por el cual hubo silencio en el cielo como por media hora. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando y ahora está señalando Apocalipsis 19. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ahora vean, tiene que haber algo, y señala que ese algo está en Apocalipsis 19. Y lo mismo es Apocalipsis capítulo 10. Lo que pasa es, bueno, y dice, ustedes saben eso, tiene que venir algo. Y lo que viene es un jinete en un caballo blanco. Y viene con un nombre que ninguno conoce sino él mismo. Y su nombre es el Verbo de Dios. Dice, ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. O sea que viene para juicio de las naciones. Viene como rey. Y él los regirá con vara de hierro. Y ahora recuerdan la promesa de Apocalipsis capítulo 2 versos 26 al 27, que dice que el que venciere, él le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él visa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, para traer, por supuesto, la gran tribulación. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, versos 13 al 16. Allí viene el Mesías, allí es donde está. Y ahora, para no leer mucho, ya que es hora de pasar allá con la congregación,
Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. ¿Página qué? 256. Están al día con... Está explicando lo que será ese pasaje de Apocalipsis 19. Y aquí también lo da a conocer la página 133. Dice: y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora la página es 134, la 146 dice, el último párrafo: ve usted, y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. ¿Ven? El Espíritu Santo encarnado en un hombre. El Verbo hecho carne en un hombre. La palabra hecha carne en un hombre. Todo es lo mismo, porque el Verbo es el ángel del pacto, es Cristo en su cuerpo angelical, es el Espíritu Santo. Ese es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y ese es el ángel fuerte que desciende del cielo. Y la promesa es que va a tener un velo de carne, va a venir en medio de su iglesia, porque Él va a cumplir toda promesa que Él ha hecho a su iglesia, la va a cumplir en su iglesia. Por lo tanto, tendrá que tener en medio de su iglesia el velo de carne, y también las personas que estarán trabajando en todo el proyecto divino para este tiempo final, para el gran proyecto de Dios, la construcción de una carpa catedral gigante. En todo eso está la voluntad de Dios, porque es una palabra que ya fue hablada de parte de Dios por medio de una boca humana. Ya eso es palabra de Dios. No es palabra hasta que no es hablada a través de un profeta. Cuando ya es hablada, no hay forma de darle hacia atrás a esa palabra. Se tiene que cumplir. Por eso es que Jesús podía decir en su tiempo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Era la palabra que ya había sido hablada y Dios no le podía dar para atrás a eso. Tenía que ser de esa forma, y se hizo realidad en medio de la iglesia del Antiguo Testamento, que era el pueblo hebreo bajo la ley. Y ahora toda promesa de Dios para su iglesia del Nuevo Testamento, donde se tiene que hacer realidad en medio de su iglesia, porque es con su iglesia que está tratando bajo un nuevo pacto. Bueno, solamente fue un saludito, pero ya que Miguel tocó el tema de María, recuerden que María representa la iglesia novia del Señor Jesucristo. Y ella fue, y a través de ella fue que vino la palabra hecha carne, el Verbo hecho carne, en medio de la iglesia del Antiguo Testamento, o sea, en medio del pueblo hebreo. Y ahora la Virgen del Nuevo Testamento es la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa promesa, porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, vean, esa Virgen que concibió fue la que recibió la palabra a través del ángel. Ahí en San Lucas, capítulo 1, versos 30 al 36. Así es que
Vean ustedes, la Virgen que concebirá. Nadie había concebido tal cosa en su mente, en la matriz del Espíritu en la mente, pero vean, la iglesia novia concibió, porque esa palabra vino a ella y ahí concibe y tiene que dar a luz la palabra prometida, hecha carne en el tiempo final. Y eso será el Espíritu Santo que ha estado en medio de su iglesia todo el tiempo, vistiéndose de un velo de carne en medio de su pueblo, de su iglesia. Y ahora, de edad en edad, se nace en el reino de Cristo por medio de la palabra prometida para cada edad. Nacen los hijos e hijas de Dios, porque la vida de la sangre, que es del Espíritu Santo, en su iglesia, que es la planta de trigo, vean ustedes, es esa vida que está en la planta de trigo, la que se reproduce en más granos de trigo, en la iglesia, en más hijos e hijas de Dios. Y es a través de su iglesia que nacerá en el reino de Cristo el que nacerá, o sea, nacer en el reino de Cristo. En palabras más claras, así como hemos nacido físicamente, nacerá de nuevo, como le dijo Cristo a Nicodemo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando reciba la palabra Cristo, recibe esa palabra en la iglesia, reciba esa palabra y nazca en el reino de Cristo. Ahí está lo mismo del nacimiento de Jesús en un pesebre. Eso es paralelo. Tiene que ser en medio del cristianismo. Y luego, de ahí en adelante, de ese tiempo en adelante que nació Jesús, de ahí en adelante, tuvo una trayectoria en donde pasó por diferentes lugares, regresó luego a la tierra de Israel y luego trabajó como carpintero, trabajó en la construcción. Luego comenzó el tiempo del ministerio del precursor, lo vio, era de la familia, era su primo, y los primos también se llamaban hermanos, ¿sí? Era de la familia. Y luego encontramos que más adelante comienza su ministerio. Antes de comenzar su ministerio, solamente tenemos de él en la historia el encuentro del ángel con la Virgen María, el nacimiento de Jesús en Belén de Judea, y luego la ida, cuando los magos fueron, que ya tenía como 2 años de edad. La presentación a los 8 días y la ida de José y María con Jesús a Egipto y luego el regreso de Egipto a la tierra de Israel. Y después, a los 12 años, aparece en la historia nuevamente Jesús. Y luego, cuando tenía como 30 años, digamos 29 años y medio. Y ahí entonces que comienza la parte histórica sobresaliente de Jesús, que es su ministerio, hasta ser coronado su ministerio con su muerte, sepultura, resurrección y asunción al cielo. Así es que, vean,
por casi 30 años, lo que se sabía era muy poco acerca del Mesías, que ya estaba en la tierra, pero que muy pocas personas sabían que ese niño era el Mesías, y después que ese jovencito era el Mesías, hasta que comenzó su ministerio, en donde todo lo que Juan había dicho de él se estaba cumpliendo. Todo lo que ha sido dicho por el precursor se cumplía de lo que haría el que vendría después de él, se cumplía en Jesús. Y todo lo que habló el precursor en la séptima edad de la iglesia, como Juan fue el mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley, todo lo que habló el precursor en y de la séptima edad de la iglesia se estará viendo el cumplimiento en el que viene después de él. Estará viéndose la continuación del ministerio de Elías, pero por quinta ocasión también el ministerio de Moisés va a estar siendo visto, y el ministerio de Jesús, porque esos son los ministerios prometidos para después del precursor de la venida del Señor. Y todo eso tiene que estar siendo manifestado en medio de la iglesia novia del Señor Jesucristo, representada en la Virgen María. Recuerden que María acompañó a Jesús todo el tiempo, hasta su muerte, resurrección, sepultura, resurrección, y ya cuando ascendió al cielo, ahí estaba también ella, viéndolo ir al cielo. Así también la iglesia novia estará viendo toda esa trayectoria del que ha sido prometido que vendrá después de él, Elías, que vino precursando la venida del Señor. Eso todo va a ser sencillo. Y él dijo lo que sería y cómo sería. Sería la palabra, el verbo, hecho carne. El verbo se hará carne nuevamente. Y eso será el cumplimiento de lo que ha sido prometido. Y eso será en medio de la iglesia novia del Señor. De ahí surgirá, de ahí nacerá el cumplimiento de esa promesa. Bueno, yo creo que ya con lo que hemos hablado, vamos a tener que colocárselo a lo que estaba leyendo Miguel ahí en ese folleto, para así tener el cuadro más claro, ya que allá entre las damas no se habló mucho, pero ya yo creo que con lo que hablamos ahora ya tenemos un cuadro más claro. Y eso será el séptimo sello. Y eso será el ángel que era diferente a los demás. ¿Y dónde está ese ángel que era diferente a los demás en el libro de los sellos? Página 469. Donde dice ese ángel que era diferente a los demás, dice ese es el que tiene el séptimo sello. Y si lo tiene él, no lo tiene más nadie. Así es que Dios les bendiga y les guarde, y ya nos vemos en la actividad general que ya comenzó. Que Dios les bendiga y les guarde, y continúen pasando una tarde o una noche llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Y nos continuaremos viendo las actividades que restan allá en Ciudad México también, y actividades de Amisrael van a ser llevadas a cabo el mes que viene, Miguel. El mes que viene es esa actividad de 1 millón de juguetes para 1 millón de sonrisas. Aprecio mucho que están brazo a brazo ustedes también en ese proyecto de Amisrael. Aprecio que están brazo a brazo con Amisrael en los trabajos que lleva a cabo
Y también aprecio y agradezco mucho el saber que están brazo a brazo respaldando el proyecto de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico, la cual tiene sus bases en la palabra de Dios que ha sido hablada a la iglesia del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo a través del ángel de la séptima edad de la iglesia. Y por consiguiente, en algún lugar, en vez de la iglesia del Señor, tiene que aparecer. Y tiene que ser en un territorio en donde el idioma principal no sea el inglés, porque cuando él estuvo en esa carpa catedral, él escuchó, pero todo la tercera, y dice que era la tercera etapa, y cuando él habla de la tercera etapa, en la página 471 del libro de los sellos, 471 del libro de los sellos, del libro de los sellos, dice: en eso la voz me dijo, no puedes enseñarles las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales, déjalos. Por lo tanto, no va a ser en la séptima edad. Entonces me alzó y me colocó en un lugar muy elevado donde había una reunión. Por lo tanto, no era una reunión de él. Y me colocó en un lugar muy elevado donde había una reunión y parecía una carpa o una especie de catedral. Yo miré y hacia un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño, porque en una carpa catedral gigante, un cuartito como este se ve muy pequeño. Una cajita, un cajón, como decimos nosotros. Y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía, estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. Se fue volando de donde yo estaba y se fue a posar sobre la carpa y dijo: te encontraré allí. Esto será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie. Y allá en el Cañón Sabino, él me dijo: esta es la tercera etapa. ¿Y qué fue lo del Cañón Sabino? La espada en la mano. Hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy, y queda una que no puedo interpretar porque está en un idioma desconocido. Pero estuve allí parado y lo miré directamente. Y esta es la tercera etapa, lo que viene. Y el Espíritu Santo de Dios. Y ahora vean, es el Espíritu Santo el que estará ahí. ¿Y cómo está prometido que estará el Espíritu Santo en el día postrero? Así es que será una obra del Espíritu Santo la que estará llevándose a cabo en ese lugar. Oh, hermano, por eso es que todo el cielo estuvo en silencio. Ahora acá en la página 466 dice: ahora no también, cuando vinieron los 7 ángeles para tocar sus trompetas, entonces hubo un trueno. Cuando Israel fue juntado, hubo una trompeta. Cuando el tiempo no será más, entonces será la última trompeta, un trueno. Pero aquí tenemos 7 truenos, uno tras otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un número perfecto. 7 truenos, uno tras otro, sonaron así rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero sin que se entendiera. Si está en un idioma desconocido, no se puede entender. Y si es muy rápido, mucho menos.
ninguna otra cosa tampoco lo conoce, porque no hay en qué basarse. Es un tiempo de reposo. Fue tan tremendo que hasta los ángeles, hasta a los ángeles no les fue dado a conocer. Ahora, ¿por qué? Si Satanás lograra conocer eso, quizás haría gran daño. Y esa es una cosa que él no sabe. Él puede interpretar lo que quiera y personificar cualquier don. Ojalá estén aprendiendo. Pero él no puede conocer esto, porque ni está escrito en la palabra. Es un secreto por completo. Los ángeles y todos se callaron. Si ellos hubieran hecho algún movimiento, quizás eso hubiera servido para revelar algo. Por eso se callaron y no se movieron. 7 es el número perfecto de Dios. Y hubo 7 truenos consecutivos, uno tras otro. Estos 7 truenos sonaron así rápidamente, como si estuvieran deletreando algo. Ahora noten, pues, que en ese tiempo Juan comenzó a escribir y le fue dicho, no lo escribas. Jesús nunca habló de esto. Juan no lo podía escribir. Los ángeles no sabían nada de esto. Entonces, ¿qué es? Es aquello de lo cual Jesús dijo que ni los ángeles en el cielo lo conocían, ni Jesús mismo lo conocía, porque él dijo que solamente Dios lo conocía. Pero nos dijo que cuando comenzáramos a ver estas señales aparecer, ahora están entendiendo mejor, podemos ver las señales. Ahora ya ustedes pueden ver ahí que ese 7º sello está ligado a los 7 truenos. Es la tercera etapa y dentro de una carpa va a estar la tercera etapa siendo manifestada. La voz de Dios estará ahí hablando. La voz de Cristo estará hablando, tronando como león. Y ahí lo vamos a dejar. Él ha estado hablando como cordero durante 2000 años. Pero va a estar hablando como león en esa tercera etapa. Y esa va a ser una etapa muy importante, muy gloriosa. Los 7 truenos revelando el misterio del 7º sello y dándoles la fe para el rapto a los escogidos. Vean. Aquí está. La novia todavía no ha tenido un avivamiento. Todavía no ha habido ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará. Él los mandará. Lo ha prometido. Si Él lo prometió, pues lo va a cumplir. Y aquí en la página, eso fue página ¿qué? 212. 202 y ahora los 128. Dice ahora, los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que Él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación. La fe de rapto, la fe de transformación y rapto, vean, está o la dan los 7 truenos de Apocalipsis 10. Por eso es tan importante esta etapa en la cual estamos viviendo, esta etapa de la edad de la piedra angular. De lo que Dios hace en la etapa de la edad de la piedra angular depende todo el programa divino correspondiente a este tiempo final. Depende del recogimiento de los escogidos del día postrero y depende de la transformación de los vivos y de la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento. Todo eso depende de esa etapa de la edad de la piedra angular, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Y ya dejo nuevamente al misionero Miguel Bermúdez Barín con ustedes. Pasen todos muy buenas tardes.